de Pareto en el histograma. Y bueno, en el histograma, cuando nosotros lo elaboramos, nos presenta una representación gráfica de lo que hemos hallado, como vamos a ver en el ejemplo, ¿no? A partir del histograma podemos nosotros ir viendo cómo la gente o cómo las personas nos están diciendo que tengamos que trabajar, ¿no? De priorizar una u otra característica encontrada, ¿no? En este caso, priorizar el defecto A, priorizar el defecto B, C, D, y en base a eso, de repente ir viendo otros más, relacionarlos unos con otros, ¿no? Entonces, esa es un poquito la función del histograma. Como les había dicho, el histograma es una representación gráfica y un poco se puede presentar de esta manera los histogramas, ¿no? Este es un comportamiento normal de los datos, como se podrá observar. Este histograma, la mayor cantidad de datos está centrado en una parte, ¿no? Y por tanto la moda, la media y la mediana, que son medidas de tendencia central, van a estar en el centro, ¿no? En cambio, en esta otra existe dos picos. Podríamos decir que hay dos problemas que tendríamos que ir priorizando, que no están muy juntos. Entonces, de intermedio hay otras, ¿no? Entonces, la moda, la media y la mediana van a estar un poco divididos. En este caso, podríamos decir que tiene dos modas, ¿no? Porque las modas son los picos más altos. En cambio, en este otro gráfico, en este otro histograma, tenemos una división, ¿no? Un conjunto de datos, podríamos decir que un 60%, un 70% está al lado izquierdo, y hay otro conjunto de datos que podríamos decir que un 30% está a la derecha, ¿no? Entonces este comportamiento de los datos nos dice también dos características. Uno, que hay un problema que está en relación a los otros, ¿no? Y en cambio otro, que hay otro problema que también se debe priorizar, pero que está separado. En cambio fíjense, acá hay un histograma que el conjunto de datos está mucho más a la izquierda, ¿no? Entonces va priorizando estos, a diferencia de los otros, ¿no? Este histograma también está relacionado con el diagrama de Pareto. No es el mismo el histograma con el diagrama de Pareto. En el diagrama de Pareto lo que hacemos es ordenar de manera ascendente o descendente para ir priorizando el 80-20. Bueno, acá, como se irá viendo, hay 1, 2, 3, 4 características que están de manera descendente, pero que están un poquito digamos, con más alta frecuencia. En cambio, acá ya es un problema, ¿no? Fíjense que acá hay 3 que son de la misma frecuencia, ¿no? Y otros 1, 2, 3 y otros 4 que es de la misma frecuencia también. Entonces ahí hay que tomar algunas decisiones respecto a cuáles ir priorizando. Bueno, este es el diagrama de Pareto. En realidad la hoja de recogida de datos, que esa es la base para el diagrama de Pareto. Y en función a esto ya podemos ir viendo de priorizar, ¿no? Fíjense, acá está defecto A o característica A, 9, característica B, 27, característica C, 45 y característica D, 9, de un total de 90, ¿no? En cada una de las semanas. Entonces acá hay que trabajar de manera ascendente o de manera descendente, como se establece acá en el gráfico, ¿no? Entonces acá las características, C es la que más tiene, que es 45, característica B 27, característica D 9, característica A 9, de un total de 90, y ahí vamos haciendo el porcentaje, ¿no? Fíjense, entre el C y el D tiene un 80%.
¿no? Entonces, eso es lo que tendríamos que ir priorizando y esa es la gráfica que nos muestra aquí abajo, ¿no? Bueno, acá está esto ya ordenados como está en la pregunta, ¿no? A, B, C, D. En cambio acá está un poco trabajado ya. Entonces este gráfico nos muestra por dónde tenemos que ir priorizando, que en este caso sería el defecto C inicialmente y el defecto B, ¿no? La característica C y la característica B es la que debemos ir trabajando. Acá nos muestra ya un poquito la tendencia, ¿no? La tendencia en porcentajes, ¿no? Si se dan cuenta, miren, el 80% está entre el C, entre el B y el C. El 80% del porcentaje, que es en función al acumulado, ¿no? Y bueno, ahí están las características de cada uno de ellos. C 45, si se dan cuenta, está llegando al 45, el B al 27, ¿no? El D al 10 y el A al 10 también. Bueno, el diagrama de espina que es, en realidad esta sale del diagrama de espina sale de la columna del pescado, ¿no? De la columna del pescado y nos permite identificar en base a la columna, que es básicamente el elemento que nosotros buscamos, y establecemos causas y efectos, ¿no? Como se irá viendo acá, estas flechas, ¿no? Estas flechas que van a ir siendo las columnas, ¿no? Y en función a ello ir haciendo el análisis en función a características, ya sea material, maquinaria, métodos, mano de obra u otros, ¿no? Podríamos decir acá misión, visión, objetivos, metodología, área de acción, etcétera, etcétera, ¿no? Es una metodología también si se lo hace de manera participativa, es muy útil para ir identificando cómo podemos ir generando, en este caso, clientes satisfechos, ¿no? En nuestro caso, si trabajamos, por ejemplo, en un proyecto, si estamos cumpliendo o no los objetivos, si estamos realizando conforme nos están solicitando. Este es el diagrama de correlación cuando un conjunto de datos se comporta de determinada manera, ¿no? Por ejemplo, en el primer gráfico acá podemos ver que no hay una correlación. Fíjense que los puntos están muy dispersos, ¿no? Vamos a intentar sacar la desviación estándar. Y cuando los puntos están muy dispersos, significa que la desviación estándar de un conjunto de datos recogidos es muy elevada una de otra. En cambio acá en el segundo gráfico tenemos una correlación baja. Sí existe, ¿no? Podemos hacer una recta acá podemos hacerlo, y más o menos irían los datos por ahí relacionándose, ¿no? Igual puede ser hacia abajo una correlación negativa, ¿no? Y los datos estarían en esa tendencia. Ya una correlación alta, fíjense que en la recta que podemos hacerlo, ya los datos un poquito se van juntando hacia la recta. Entonces ahí la desviación estándar es menos. En cambio, en esta, ya en la cuarta, hay una correlación perfecta, y si se dan cuenta, si pintamos o generamos una recta, sobre esa base de la recta los datos van a irse apilando, ¿no? Incorporándose. Entonces eso un poquito nos muestra de que los datos están relacionándose. Se puede hacer una correlación lineal entre dos características, dos elementos, pero también se puede hacer una correlación
variable, ¿no? Entre 2, 3, 4, 5, 10, ¿no? Por ejemplo, en el tema económico, yo he visto un modelo de correlación multilineal de hasta 100 variables, ¿no? Entonces ahí muestra cada una de las características o las variables, cuál es el peso en su relación. Entonces, cuando existe una relación multivarial, multicausal, entonces viendo sus pesos específicos ya podemos identificar en cuál debemos tomar mayor atención para el trabajo, ¿no? Pero en este caso vamos a hacer una correlación lineal de dos características. Bueno, fíjense, acá hay una correlación positiva cuando los datos tienden a ir de izquierda a derecha, de arriba hacia abajo, ¿no? En cambio hay una correlación negativa cuando van de izquierda a derecha, de arriba hacia abajo. Entonces acá es de abajo hacia arriba, esto es de arriba hacia abajo. Pero también puede haber una correlación curvilínea, ¿no? Entonces hay una inicialmente positiva y luego negativa. Es posible, es muy raro esto, es muy raro que ocurra. Por lo general hay una correlación positiva o hay una correlación negativa. Y la correlación negativa no quiere decir que sea mala. No quiere decir que sea mala, sino que la correlación es inversa, ¿no? Por ejemplo, se utiliza bastante esta situación cuando entre el ingreso y el gasto, por ejemplo, en las familias hay una correlación inversa. A mayor ingreso, entre el ahorro y el gasto. A mayor ahorro, menor gasto, ¿no? Cuanto más ahorramos, menos gastamos. Entonces, esa es una correlación inversa, negativa. Bien, vamos a intentar modelar este ejemplo en función a lo que hemos ido aplicando. El pequeño cuestionario, la pequeña hoja de datos que hemos hecho, vamos a irlo aplicando. Bueno, ahí también nos muestra, en base a estas 7 herramientas, cuáles podemos utilizar y en qué momentos, ¿no? En qué etapas. Por ejemplo, ¿cuál es el problema? Identificamos el problema con el diagrama de afinidad. ¿Cuáles son las causas del problema? Podemos utilizar el diagrama de relaciones. ¿Qué formas resuelve un problema? El diagrama de árbol, ¿no? ¿Qué opciones podemos tomar en la matriz de priorización del diagrama matricial? ¿Cuándo y cómo actuar? Un diagrama de procesos de decisión o un diagrama de flechas, ¿no? Que un poquito son unas herramientas que se van trabajando también. Bueno, a partir de esto ya podemos ir trabajando algunas características, ¿no? Entonces esto es lo que habíamos evaluado, la misión de la ONG, del proyecto Sumaj Punchay, ¿no? Entonces habíamos identificado estos indicadores, ¿no? Su objeto de trabajo, los sujetos, la participación, los valores, la precisión, y si su redacción está en relación a algo que sea más corta y que sea rápidamente digerible. Bueno, en base a eso hemos ido sacando estos datos, ¿no? Estos son los datos por cada una de las preguntas. Entonces, ya hemos hecho, este es el resumen de la ficha de recolección de datos. Hemos trabajado, aquí si se dan cuenta, si pueden ir viendo, si podemos ir viendo, está cada una de las preguntas, ¿no? Género, nombre y apellido, género, edad, ingreso económico,
que han mencionado, si la misión muestra participación, si muestra claramente el objeto de trabajo, si en la lectura inspira para su logro, si está claramente identificados los sujetos beneficiarios con los que trabaja, si es corta su redacción para poderse apropiar, ¿no? Generalmente esto hace referencia a que se tenga que apropiar, ¿no? Entonces, si es muy largo, un poquito aprendérselo es un poquito más complicado. Y bueno, si es precisa en lo que pretende, ¿no? Si está claramente identificado lo que va a trabajar, como ya hemos ido viendo, ¿no? Si manifiesta sus principios y valores en la redacción, si hay una misión, debe tener los valores que va a trabajar su institución, ¿no? Y bueno, esos son los datos que hemos alcanzado a hacer, ¿no? Bueno, iremos a ver por la correlación. Primero vamos a hacer un análisis estadístico porque, bueno, al igual que hemos llevado los autores, básicamente la información es la que nos proporciona datos para ir generando el análisis y la toma de decisión. Entonces, vamos a hacer un análisis descriptivo de los datos, ¿no? Por ejemplo, nos han dado edades. Aquí está las edades. Y lo que yo voy a hacer es un análisis de indicadores estadísticos. Entonces, voy a datos, fíjense lo que estoy haciendo, voy a datos. Y por lo general, aquí en el Excel hay análisis de datos. ¿No? Análisis de datos. Si esto no les sale en sus planillas de Excel, este análisis de datos lo pueden activar. Por lo general no está activado. Puede ser por dos razones, ¿no? Uno, que el Office no está completo, o dos, el software es un poquito copia de otro, digamos, ¿no? Se han prestado y todo esto. ¿Cómo lo activamos esto? Vamos a archivo y acá abajo vamos a opciones, y en las opciones, fíjense, aquí abajo nos muestra complementos. Y acá abajo en los complementos nos muestra, espero que no se cuelgue, nos muestra acá abajo, aquí está, complementos de Excel, dice, ¿no? Entonces ir, y acá hay que tiquear herramientas para el análisis. Esto debe estar tiqueado, herramientas para el análisis. Eso debe estar tiqueado. Entonces, por ejemplo, yo tengo acá un complemento del Excel que es Real Statistic, ¿no? Que me hace análisis multivariados, multicausales para identificar el peso de cada una de las características. Bueno, que no lo vamos a usar, pero que en este caso tiene que estar tiqueado herramientas para el análisis, y ponemos aceptar. Y una vez que pongamos aceptar, ya se va a activar principalmente esta pestañita que es datos. Y cuando apretamos ahí datos, vamos a ir a análisis de datos. Entonces, una vez que hacemos clic en el análisis de datos, fíjense, me va a generar una pestaña, una ventana. Está cargando. Ahí está, me genera una pestaña, y acá yo debo buscar estadística descriptiva. ¿No? Y hago aceptar. A partir de esto me dice rango de entrada. ¿Cuál quiere analizar? Me está preguntando acá.
Entonces yo hago clic en esta flechita y digo quiero analizar, por ejemplo, las edades. Voy a analizar las edades. Todo esto quiero analizar. Ya está insertado. Y dice rótulo en la primera fila. Esto es cuando tiene nombre. Podríamos poner rótulo, ¿no? Entonces fíjense, si ponemos rótulo tendríamos que incorporar desde acá, desde su título hasta el último que hemos encuestado. Opciones de salida, me dice rango de salida. Entonces el rango de salida es donde quieres que te muestre los datos. En este caso está diseñado en una hoja nueva, pero yo puedo ponerlo rango de salida en un lugar específico. Entonces puedo decirlo que me traiga acá. Ahí quiero que salgan los datos. Y ya, entonces, esto es importante, hay que poner acá resumen de estadísticas. Resumen de estadísticas. Por lo general, este análisis hace con un nivel de confianza del 95%. ¿No? Entonces, y ponemos aceptar. Entonces va procesando. Ahí está, ¿no? Entonces está procesando edad, ponga el número de años, ¿no? Eso es lo que habíamos pedido. Me dice que existe una media de 41.6 años, una mediana de 42 años, una moda de 30 años, ¿no? Esto es importante, fíjense. Hay más personas en el grupo que tienen 30 años, ¿no? Y 42 establece que el 50% de los encuestados tienen menos de 42 años y el 50% de los encuestados tienen más de 42 años. Eso me dice la mediana, siendo una media de 41.6 años. ¿No? Entonces ya puedo decir, los que han evaluado la misión tienen un promedio de 41.6 años, tiene una mediana de 42 años, es decir, el 50% tiene menos de 42 años y el otro 50% tiene más de 42 años. La moda me dice que la mayoría de los que han evaluado esta misión tienen 30 años, es decir, es relativamente joven, ¿no? Esto es importante. A ver, esto vamos a los elementos que nos sirve vamos a tomar en cuenta. La desviación estándar, ¿no? ¿Qué me está diciendo? Esto es importante porque hablamos nosotros de estandarización del producto, estandarización de los servicios, ¿no? Lo que nos dice esta desviación estándar es que en promedio las edades de los encuestados, las edades de los que han respondido esta evaluación de la misión, en promedio, se separan de la media, es decir, de 41.6, se separa en 8.7 años. ¿No? Es decir, que de la media de 41.61, en promedio de 30 años se separa de 58, que he dicho, en promedio se va separando 8.7. A ver, esta manera de ver la desviación estándar es bien importante porque en el caso de las edades nos dice que hay bastantes edades, es decir, que no es un grupo homogéneo, no es un grupo de una misma edad, no es un grupo que tiene diferentes edades, tanto así que, fíjense, el mínimo que tiene acá, el mínimo tiene 30 años y el máximo tiene 58 años, existiendo un rango
de 28 años. ¿Qué significa eso? Que hay el que menor año tiene 30 y el que mayor año tiene 58. Este rango también nos dice una característica de desviación, ¿no? Si todos tuvieran 30, por ejemplo, esto sería 1, ni siquiera 1, 0. Y la desviación estándar sería 0. Entonces lo que la mayoría de los productos, de los servicios, de los bienes, quiere que esta desviación estándar sea cada vez menos, tienda a 0. No tienda a 0. ¿Qué significa tienda a 0? Que haya una desviación estándar menor, ¿no? Por tanto, un rango menor. Entonces, estos datos que estoy pintando, y bueno, me dice que hay un máximo de 58 y la suma total de las edades, sumando cada uno de ellos, resulta 541 años. Y bueno, acá cuenta el número de observaciones que estamos analizando, que son 13. No, esto es un poquito lo que nos sirve para el análisis estadístico de la aplicación del instrumento que hemos hecho, ¿no? Que es el primero, que es esto. A ver. Esta, ¿no? La hoja de recogida de datos. Sí hay que diseñar un instrumento y en base a eso hay que hacer un análisis. Bueno, ¿hay alguna consulta, alguna pregunta? Listo. Entonces, pasamos a la segunda. Podríamos hacer el mismo análisis de estos ingresos, ¿no? Podríamos hacer un análisis de los ingresos. Ahí está. Voy a pintar datos, análisis de datos, estadística descriptiva, aceptar. Vamos a incorporar ingresos económicos, rótulo de salida, rango de salida, vamos a incorporar, queremos que para comparar podamos ponerlo acá, y resumen estadístico, y aceptar. Ahí está nuevamente, ¿no? Hay una media de 5.833 de salario. Hay una mediana de 5.500. Hay una moda, o sea, la mayoría que se repite es 2.500. Hay una desviación estándar, fíjense, esta desviación estándar de 2.473.65, es decir, respecto de la media, la desviación estándar en el sueldo se separan de la media del 5.833 en 2.473. Hay un rango de 7.500, es decir, entre el mínimo y el máximo hay 7.500 de diferencia. Y aquí ya podemos ir tomando decisiones, por ejemplo, ¿no? Si yo estoy trabajando con unos empleados, y bueno, hay algunos que ganan máximo 10.000, hay algunos que ganan 10.000 y hay otros que ganan mínimo 2.500. Si por ejemplo esta encuesta ha sido aplicada a técnicos de la ONG Summa Causae, solo a técnicos, entonces acá me muestra una diferencia radical entre los técnicos. Obviamente que probablemente este técnico sea el más nuevo
y este otro técnico que gana 10.000 sea el que ha estado 10 años, ¿no? Entonces ese análisis me va a llevar a entender la razón de esta diferencia. Y entre la suma total hay 75.841 bolivianos suman el total de los salarios que se ha generado. Bueno, y bueno, hay una suma total de 75.841 bolivianos y hay 13 datos analizados, ¿no? Esto se puede hacer, este análisis se puede hacer de más de 13, de más de 14, se puede hacer de una infinidad de sujetos, ¿no? Bueno, para eso generalmente lo que se hace es muestrear, ¿no? Yo generalmente recomiendo una muestra sistemática, una muestra probabilística para ir generando un valor de tal manera que la probabilidad de ser elegidos para este análisis, para esta evaluación, sean los más correctos, ¿no? Por lo general lo que hacemos es aplicar a que nosotros veamos conveniente y eso no es correcto. No tiene que haber una probabilidad de ocurrencia de un determinado fenómeno, ¿sí? Bueno, eso sería un poquito en esta primera parte, ¿no? Ahora vamos a hacer, esta es la hoja de cogida de datos, el análisis, ¿no? De datos. Ahora vamos a hacer una correlación. Una correlación, ¿no? Es esta parte. A ver. Esta parte, ¿no? Un diagrama de correlación para ver cómo se van relacionando y vamos a ver si no hay ninguna correlación, si hay baja correlación, si hay alta correlación o si hay una perfecta correlación, si hay correlación positiva, si hay correlación negativa o si hay correlación curvilínea, ¿no? Vamos a ver entre dos. Y esto nos va a ayudar a tomar decisiones para que nosotros podamos hacer énfasis en uno o en otro. Bueno, entonces lo que vamos a hacer es pintar estos dos que yo estoy queriendo correlacionar, ¿no? Edad e ingreso económico. Quiero ver si la edad está correlacionado con el ingreso, ¿sí? Bueno, entonces aquí voy a poner igual coeficiente de correlación, dice acá, fíjense, coeficiente de correlación. Y ahí me pide la matriz 1 y matriz 2. Entonces yo voy a pintar la matriz 1, la edad, punto y coma. La matriz 2 me pide, yo pinto punto y coma, lo pinto los ingresos, cierro y me sale acá una correlación. Una correlación, ¿no? Como se verá acá, hay un coeficiente de 0,2 de correlación en nuestros datos, ¿no? Hay un coeficiente de 0,2 en nuestros datos, que si esto lo volvemos en porcentaje, nos dice que hay una
correlación del 20% entre la edad y el ingreso. Entonces esto es una correlación muy baja, muy baja. Entonces lo que nos dice es que nuestros datos, que en los que nosotros hemos aplicado, la edad con el salario no tiene mucha relación. No tiene mucha relación, ¿no? Ahora vamos a hacer un diagrama como los que nos presentan en el gráfico acá. A ver. Bueno, entonces lo que hacemos es pintar estos dos. Pintamos, insertar. Vamos a insertar. Y acá en los gráficos hay, en el primer gráfico hay un gráfico de puntos. Hacemos clic ahí y fíjense, justamente, ¿no? Entonces, ¿a cuál de estos se parece? Este gráfico que hemos sacado se parece ¿no? Se parece ¿a cuál de estos? A ninguna, baja, alta o perfecta, ¿no? Entonces ahí ya podemos ir comparando que es por acá baja, muy baja, ¿no? Entonces ahí está, pero sigue habiendo una leve tendencia positiva. A ver, vamos a incorporar ese gráfico. Ahí está, ¿no? Ingreso económico, ahí está. Fíjense, voy a ahí está, estoy agrandando. ¿Qué me dice esto? Entonces acá, primero, me está haciendo una proyección lineal. Y que es igual a 57.255x más 3450.4. ¿No? Esto me sirve, bueno, esta regresión lineal me sirve para proyectar, ¿no? A ver, a determinados años, por ejemplo acá x, a determinado año, digamos, si yo tengo 50 años, ¿cuánto podría ganar? ¿No? Pero por favor no hagan mucho caso a eso. Esto puede servirles un poquito para hacer análisis proyectivos, pero lo que acá nos interesa es ver este R cuadrado, que es 0.0406. Eso es lo que nos interesa ver. Entonces, ¿qué nos dice este dato? Nos dice que entre la edad y el ingreso hay una relación de dependencia de un 0.4. Ahora, si esto nosotros lo volvemos en porcentaje, esto lo vamos a volver en porcentaje, a ver, y vamos a corroborar con el otro indicador que es de correlación. O sea, hay una correlación del 20%. Pero acá, ese R cuadrado ¿qué nos dice este R cuadrado? R cuadrado, que es 0,0406
para el mejor entendimiento lo vamos a volver en porcentaje. Entonces, ¿qué nos dice esto? Que hay un 4%, que esto es casi nada. ¿No? O sea, en esta institución, con nosotros, en los que estamos, con los datos que nos han dado, hay una dependencia entre la edad y el ingreso de un 4%. Es decir, el ingreso se explica por la edad en un 4%, existiendo un 20% de correlación. Y como esto es positivo, hay una correlación positiva de un 20%. ¿No? Entonces, fíjense, ahora vamos a ir jugando acá. Es decir, que no debemos tomar mucha atención, es decir, no debemos tomarle mucha atención a la edad y al sueldo, porque no depende. Entonces acá, ¿qué decisión? Si tendríamos que decir, hay alguien que ganan mucho, por ejemplo, aquí hay uno de 30 años, aquí hay uno de 42 años que gana 10.000, pero hay uno de 58 años que gana 8.500. Fíjense, el solo hecho de cambiarlo, al ser pocos los datos, por eso se recomienda hacer un muestreo un poquito más grande, el solo hecho de reducirlo esto de 10.000, lo voy a cambiar a, supongamos, a ver, a uno de 42 años hay otro que gana 9.000, lo voy a cambiar a 9.000. Fíjense lo que va a ocurrir en los datos. No ha cambiado absolutamente mucho, ¿no? 0.4. ¿No? Ahora, lo voy a dejar ahí. A ver, lo subiré. Para que podamos ir viendo con mayor detalle cómo funciona esto de las correlaciones. A ver. A este de 58 años yo le voy a poner arbitrariamente que gana, no 8.000, que gana 15.000. Oh, fíjense cómo ha subido. ¿No? Cómo ha subido. ¿No? Entonces, este modelito de correlación nos permite ver la relación entre uno y otra variable. Lo dejamos como estamos. ¿Sí? Ahora podríamos correlacionar edad con la primera pregunta, edad con la segunda. Lo vamos a hacer. Vamos a hacer un ejemplo. Ahí está la correlación. No se olviden. Hay una correlación de 0.2, que significa el 20%, pero hay un coeficiente de determinación, es decir, que la edad, el salario es explicado por la edad en un 4%, es decir, eso es mínimo, eso es nada. En nuestros datos no hay que tomar en cuenta entre la edad y el salario, porque eso no determina. Puede haber otro, el cargo, los años de servicio, no puede ser que de 58 años esté trabajando 3 años, pero ¿dónde está? 42 años esté trabajando 10 años. Puede darse eso. No lo podemos saber si es que no le preguntamos años de trabajo. Podríamos haber trabajado años y ahí nos dice, a ver, ¿cuántos años está trabajando? El de 30 años probablemente está a su primer año. El de 58 probablemente está trabajando 20 años. ¿No? Podríamos correlacionar eso. Bueno, ahora, por lo general, cuando los datos están así, de esta manera, ¿no? En cualitativo, se sugiere poner, insertar, se sugiere poner valores, ¿no? ¿Cómo ponemos valores? En este caso, el sí y el no son variables de tipo nominal, es decir,
no hay jerarquía entre ellos y tampoco hay valores cuantitativos, es decir, números. Entonces podemos poner arbitrariamente el no va a ser 0 y el sí va a ser 1. ¿No? El sí 1, ahí está, sí 1, sí 1, sí 1 y no es 0, sí 1, no, 0 el no, sí 1, sí 1 y sí 1. Ahora esto, por ejemplo, si yo he puesto una variable de tipo escala Likert, por ejemplo, bueno, regular y malo. Bueno, regular y malo. Entonces puedo yo ponerle sí ahí un valor de 0 puedo poner 0, puedo poner a malo, 1 a regular y bueno 2. Puedo poner eso para hacer estos análisis. Pero eso se hace en función al tipo de pregunta que estamos haciendo. En nuestro caso, sí o no hemos hecho. ¿Tiene o no tiene? ¿Cuenta o no cuenta? Puede ser. Ahora vamos a correlacionar estos dos, ¿no? Entonces, pinto entre la edad. O sea, quiero saber si esta respuesta está correlacionada con la edad, con este criterio que está hecha participativamente. Pinto los dos, insertar, gráfico de dispersión, fíjense, ¿no? Entonces acá, y ahí está, miren, es decir, entre la edad y la pregunta 1 hay una correlación de 0.02, es decir, ¿qué significa? Que al tener una determinada edad no incide, no determina, no es una causante de que responda una u otra pregunta. En este caso, si es participativa o no. No, ese es el análisis de este R cuadrado. De este R cuadrado. ¿Sí? Entonces, ahí está. Podemos sacar la correlación. Vamos a ver si es una correlación positiva o una correlación negativa. Por lo que estamos viendo, el coeficiente de determinación, va a salir muy muy bajo, como está acá. Entonces, a ver, yo voy a aplicar correlación igual ahí está, coeficiente de correlación hemos dicho entre la edad y punto y coma, entre la edad y la participación. Cierro paréntesis. Fíjense, miren, es más, hay una correlación negativa. Hay una correlación negativa. A ver, vamos a poner en porcentaje. Hay un 3% de correlación negativa. Entonces esto me dice que no están relacionados, que él evalúe su misión en esta característica, no está relacionado con la edad. Que tenga una u otra edad no va a determinar que responda de una o de otra manera. Eso es lo que me dice. Bueno,
Ahora entraremos al histograma. Bueno, aquí vamos a hacer histograma de esta pregunta. Está realizado participativamente. Voy a poner aquí la variable participativa. Participación. Sí, no. Entonces ahí, en este caso podemos contar cuántos nos hay y cuántos sís, ¿no? Entonces aquí hay un no, 2, 3 nos. Eso es una manera, ¿no? Y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 sís. Y ahí está, que sería esto la frecuencia. La frecuencia de un total de, sumo 10 más 3, me va a dar 13. Esa es una manera, ¿no? Cuando son pocos datos no hay mucho problema en esto. Pero imagínense que esto sea de 50, de 100, de 200, de 300, que se ha aplicado. Entonces lo que se sugiere es poner un comando que va a ser igual contar sí, ¿no? Rango, ¿cuáles son? Contar estos. Criterio, que quiero que cuente el no. En este caso está el sí. Cierro paréntesis y me cuenta directamente cuántos hay del sí. Y en este caso me dice que hay 10. ¿No? Ahora lo mismo puedo jalar, el mismo comando jalo y me está haciendo, pero esto me está haciendo del sí. A mí me interesa el que cuente el no. Entonces lo pongo donde dice no. Y debería de salir lo mismo que el otro lado. Sumatoria 3. Ahí está, ¿no? Por cualquiera de las dos maneras. Lo puedo hacer de la manera artesanal, que es contando uno por uno, o utilizando el comando. Bueno, una vez que hemos hecho esto, podríamos hacer un histograma, como el que hemos visto en la anterior clase, ¿no? Insertar, y aquí ya me muestra, ¿no? Gráficos recomendados. ¿No? Ya me recomienda, ahí está, y justamente me recomienda un histograma. Todos los gráficos puede ser también. Histograma, aquí está. ¿No? Entonces, bueno, en este caso me está queriendo generar un diagrama de Pareto. Entonces, hacemos un diagrama de, ahí está. Fíjense que acá ya me dice sí, cuánto, y no, cuánto. Bueno, ahí podemos ir incorporando. A ver, porcentaje, podemos incorporar el título, que ya está. Etiqueta de datos, dice 10, aquí 3. Y ya, ¿no? Ya, y ahí, aquí me muestra de manera gráfica, ¿no? O podemos hacerlo de manera más, a ver,
un diagrama de torta, como el que nos ha mostrado el formulario Google. Ahí está. Que me muestre los etiquetas de datos 3 y 10. Bueno, eso sería un poquito en función a las herramientas, ¿no? Ahora vamos a generar un diagrama de Pareto, que en este caso me interesaría no los datos de los sís, no, me interesaría de los nos, ¿no? Un diagrama de Pareto de los nos. Y con eso terminamos. Bueno, aquí está participación. Ya está. Yo quiero también... se muestra claramente el objeto de trabajo en la redacción. Objeto de trabajo, otro. Objeto de trabajo. Ahí está. Igual contar sí. Participación muestra claramente en este conjunto de datos, punto y coma, quiero el sí. ¿Cuántos dicen sí? Punto y coma, quiero cuántos me dicen sí, cierro paréntesis y ya está, me dicen 11. Me dice sí, cuántos me dicen no. F2, recomiendo poner F4 para mantener estático los conjuntos de datos. Y está, me sale 11 porque sigue contando el sí. A mí me interesa el no. Hay 2. Ahí está, objeto de trabajo. Ahora voy a hacer en lectura inspiradora. Es inspiradora. Inspiradora. Sí. No. Y dice que yo puedo jalar esto. F2. Estoy jalando para que cuente. El sí. 8. El sí me dicen. El no. Enter. Ahí está. Y bueno, ahora me paso al siguiente. A ver, voy a hacer de estas, que es la característica, está claramente identificado los sujetos beneficiarios. Ahí está, sujetos beneficiarios. Sujetos beneficiarios. Sí,
no. Entonces yo igual contar sí. Punto y coma, criterio, los sís, ahí está, me dice que son 7, y los nos, sís, no estoy contando los nos, ahí está, y uno más voy a hacer, a ver, para no tardar mucho, que sería en este caso, es corta su redacción, aquí, corta redacción, sí, no, ahí está, estoy buscando los sís, y jalo para los nos. F2, aquí está, que busque los nos. Listo. Entonces ya tengo acá una tabla de frecuencia en el que me muestra, ¿no? Las características de la misión. Entonces a mí me ha pedido, dime cómo podemos aplicar, ¿no? Entonces, ¿en cuál tenemos que hacer énfasis en este caso? ¿Tenemos que hacer énfasis en los sís o en los nos? El sí es una característica que se presenta a manera de cumplimiento, ¿no? Entonces tengo que hacer énfasis en los nos. Entonces lo que voy a hacer es los nos los voy a ir poniendo en 1. Aquí está. Participación. ¿Cuántos dicen que no se muestra participación en esto? Dice 3. Luego, objeto de trabajo. Si muestras objeto de trabajo. ¿Cuántos me dice? Objeto de trabajo me dicen, no, 2. Luego, si es inspiradora. Me dice que no, que son 4. Luego me dice sujetos beneficiarios. Si se muestran los sujetos beneficiarios. Acá me dice que son 6, no. Y redacción, corta redacción. Me dice que son 6, ¿no? Entonces yo sumo 21 característica, frecuencia, y acá tiene que ser una frecuencia acumulada. Ahí está.
aún no. Lo que vamos a hacer es primero ponerlo de manera ascendente o descendente. Entonces copio, control V y voy a ordenar de mayor a menor. Aquí está ordenar, se dice ordenar de menor a mayor. A mí me interesa de mayor a menor. Ampliar la selección, sí, ahí está. A ver. A ver. Ordenar de mayor a menor. Ahí está. Oh, perdón. A ver. Ordenar de mayor a menor. Ahí está. Entonces lo he ordenado de mayor a menor. No nos interesa esa suma. Y luego hacemos la frecuencia absoluta, acumulada. Este es igual, la primera se copia, la segunda es la anterior más la siguiente y luego jalamos. Si se dan cuenta, este 21 en el acumulado, este 21 es el mismo que este 21. Entonces ahora sí podemos hacer un diagrama de Pareto. Puede ser por porcentaje, también lo podemos volver esto porcentaje, ¿no? Igual esto dividido entre el total el porcentaje es 29%. Ahí está. Y sumamos el total. Y tendría que dar 100. Bueno, entonces ya podemos ir generando el gráfico. Pintamos lo que queremos, graficar, insertar, y acá nos muestra el gráfico de Pareto. Ya está. Entonces acá etiqueta de datos, ahí está, ¿no? Pero fíjense, el 80%, ¿dónde tengo yo que hacer énfasis? Según este gráfico, ¿dónde debo hacer énfasis de trabajar mi misión en relación a las preguntas que he generado? ¿No? Debo hacer énfasis en mejorar los beneficiarios. No está claramente definido los beneficiarios en esta misión. Debo hacer énfasis en la redacción. ¿No? Y no genera inspiración para el cumplimiento. Entonces, en estos tres elementos debo hacer énfasis
para ir mejorando la redacción de mi misión, ¿no? Eso es lo que me dice el diagrama de Pareto, ¿sí? Entonces, acá están estas 3 herramientas de análisis que hemos ido realizando. Y bueno, si hay alguna consulta, alguna pregunta. Listo, ¿no? Pues ese es el análisis estadístico que se hace con los datos, ¿no? Es el análisis estadístico. Al parecer les he hecho dormir. Ciertamente es de más tiempo, de más materia y todo esto, ¿no? Y como les dije, este no es el módulo para el análisis estadístico, ¿no? Sino era un poco los elementos teóricos de la calidad, pero como han pedido, hemos hecho un poquito de énfasis en esto. Bien, ¿alguna consulta, alguna pregunta? Hola, hola. Buenas noches, licenciado. Una consulta, Adelante. más que todo una interrogante. En lo que es los variables, ¿se pueden utilizar más cantidad de variables o solamente dos, el sí y el no, digamos? Por ejemplo, yo acabo de terminar una evaluación de proyectos y si realmente era, pues, muchos datos, ¿no? Más de 200 datos creo que he manejado y cada dato era con sus variables mucho diferenciados y a veces uno confunde hasta en Sí, la parte se de puede agarrar manejo, ¿no? mucho Y la más interpretación, respuestas. porque ya parece repetitivo, pero dependiendo el cómo uno grafica y el cómo lo maneja estos datos, es que va a poder analizar la situación del proyecto en el caso de evaluación de proyectos, digamos, ¿no? Para definir, yo qué sé, sostenibilidad, impactos, eficiencia, eficacia, todo eso. Pero a lo que me voy más es que, ¿qué más deberíamos priorizar, ¿no? Para que vaya, además de cuántas variables, ¿qué más deberíamos nosotros priorizar para hacerla, de que realmente para nosotros tenga una calidad óptima, digamos, un proyecto en el momento del diseño, otro en el momento de que haya tenido la ejecución, que ha sido buena también, digamos, la calidad de la ejecución, no solamente el diseño y ya también la evaluación, ¿no? Para medir qué tan bueno, viable y sobre todo beneficioso se haya sido el proyecto, ¿no? Así es. No tiene mucha razón. En este caso hemos hecho un ejemplo. Hemos hecho un ejemplo en el que se han mostrado solamente 2 respuestas, sí y no. No, sí y no. Entonces, y en este ejemplo en particular, no estamos haciendo énfasis en los sís, porque no es del interés del análisis, no es de interés los nos, porque eso es lo que supuestamente no está cumpliendo ese indicador. Entonces, en este caso nos ha dado sí o no, y nos interesa hacer el análisis del no. Pero se puede hacer también, por ejemplo, una escala Likert, ¿no? Del 1, del 2, del 3, del 4, del 5, ¿no? En el que el 1 me significa poco adecuado. En el 2 me significa adecuado. O pondremos regularmente adecuado. Adecuado. Bien adecuado. Y excelentemente adecuado. Entonces, ya en este análisis, para hacer un diagrama de Pareto, para hacer gráficos, podemos utilizarlo sin necesidad de priorizar. Pero para hacer el diagrama de Pareto yo tengo que priorizar acá en cuál me voy a centrar. No me interesa centrarme en el diagrama de Pareto en el excelente. Tampoco me interesa centrarme en el bien adecuado.
tampoco me interesa centrarme en el adecuado, me interesa centrarme en el poco adecuado y en el regularmente adecuado, ¿no? Entonces ya de cada uno de estos podría haberlo puesto 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, y sumaba estos dos y ya empezaba a hacer el diagrama de Pareto, y ahí me va a decir qué cosas de mi misión están por poco adecuado y regularmente adecuado. Entonces ahí me ha de priorizar el diagrama de Pareto esas características. Y en los proyectos igual, ¿no? Si hacemos algún instrumento para la evaluación de proyectos, me ha de permitir ver, digamos, eficiencia. ¿Es eficiente el proyecto? Bueno, que el concepto de eficiencia tiene que ver con varias cosas, ¿no? Entonces no lo puedo preguntar yo solamente sí, no, ¿no? Poco eficiente o eficiente, ¿no? Sino hay que ir buscando otras cosas más. Pero puede ser de esta manera. No es, digamos, contrapuesto. El tema es un poquito ubicar en cuál voy a centrar mi análisis. Y como estamos queriendo mejorar, no voy a centrar mi análisis en excelentemente adecuado, bien adecuado ni adecuado. Simplemente en poco adecuado y regularmente adecuado. Y voy a sacar las preguntas que me están generando esto. ¿Y qué porcentaje es? Y a partir de eso puedo generar esto. ¿Sí? Bueno, sé que esta parte es un poco más complicado, ¿no? Más complicado y requiere un poquito más de práctica. Bueno, entonces iremos dando nuestra tareita final, que tiene que ver con 1. Bueno, tarea final. Construir un instrumento para evaluar, ¿no? Ustedes ya verán algún aspecto: misión, visión, metodología, procesos, desempeño, etcétera, etcétera, ¿no? Construir un instrumento de lo que ustedes vean conveniente, ¿sí? 2. Aplicarlo a una muestra de por lo menos 15 personas. Si es más, no hay problema, ¿no? Hay que aplicar 15 personas. Ustedes pueden hacerlo un cuestionario, pueden hacer un formulario Google, etcétera, etcétera, ¿no? 3. Realizar un análisis descriptivo. 2. Realizar un gráfico de Pareto. Esta es la tarea final, ¿no? Entonces, respondiendo siempre a lo que han ido solicitando, ¿no? Tiene que ser más práctico, más aplicativo, menos teórico, etcétera, etcétera, para un poquito ir generando algunas habilidades nuestras. ¿Sí? Bien. Antes de terminar, ¿alguna consulta, alguna pregunta, por favor? Este Excel que hemos trabajado, ¿lo vas a subir a la plataforma? Sí. ¿O lo vas a compartir por el WhatsApp? Sí, les paso a la plataforma y al WhatsApp. Ok, gracias. Bueno, si no habría más consultas, Licenciado, Adelante, Edwin. buenas noches. ¿Va a haber el video de apoyo también, no, licenciado? Sí, eso estoy viendo y, como les dije, me estaba generando...
Sí, se está grabando, se está grabando. Se está grabando. Ok, gracias. Listo, buenas noches, ha sido un gusto trabajar con ustedes, son un curso muy exigente, me parece muy bien eso, hay que exigir de poder tener las habilidades y destrezas en relación a los proyectos, ¿no? Un abrazo y bueno, en la plataforma va a estar la cuarta unidad y el trabajo final, que más o menos en qué fecha podemos entregarlo, ustedes dirán. Estamos a 30 de septiembre. ¿Les parece al 10 de octubre? Hola, hola. ¿Les parece al 10 de octubre? Sí, yo creo que sí está bien al 10. Listo, para el 10 de Sí, octubre estaría entonces bien. cerramos con el trabajo que estamos dando y con la última unidad, que en realidad va a ser lo mismo que nosotros, ¿no ves? Una preguntita, un trabajito de un resumen o algo, y el trabajo final es la aplicación de este instrumento que estamos diciendo. Muy buenas noches y hasta otra oportunidad.